Bienvenidos a Una Página a la Vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8:30 de la mañana a través de RFI Santo Domingo. Esta entrevista quedará disponible en la plataforma de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Señores, no se lo pierdan. Este es un espacio para hablar de libros y qué mejor que hablar de libros desde la 25ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Gracias en primer lugar a Funglobe por la oportunidad de compartir con Paulo Cosín. Me acompaña un escritor, un editor, pero más que nada un apasionado de los libros, de la posibilidad de leer y de lo que eso significa. Paulo, le voy a dejar la tarea de buscar su biografía en las redes, pero no podemos perder el tiempo diciendo su vasta carrera. Bienvenido a República Dominicana, que ya te sirvió, la tormenta lo agarró aquí, o sea que la inmersión en Dominicana fue completa. Total. Así que bienvenido a Una Página a la Vez y qué bueno que podemos compartir un tema que nos apasiona tanto. Claro, muchísimas gracias, Ángela. Ya compartimos este reto por la promoción de la lectura, que ya hemos hablado, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Funglobe y en este marco tan incomparable como puede ser una Feria Internacional del Libro. Por supuesto. ¿Qué es leer? Leer es humanizar, digo yo. Leer es algo exclusivo de los seres humanos, algo que sorprende mucho. Cuando hago talleres con jóvenes, les explico esto. Dice, ¿habéis visto algún animal leer? Entonces de repente se sorprenden. Sí. Dice, pues si leer es algo que tenemos los humanos de manera exclusiva, leer nos humaniza. El que no lee no llega a tener esa capacidad, esa condición de ser una persona más humana. ¿Y para qué leer? ¿Para qué leer? Mucha gente se queda con una única respuesta. Dice, no, yo leo para entretener, yo leo para evadirme, yo leo para encontrar ese momento en el que soy feliz, yo leo porque quiero ser muy listo, yo quiero comprender, yo quiero imaginar. Y a veces se pierden, con tantas cosas que nos da la lectura, se pierden otras tantas. Claro. Entonces la lectura es algo más. La lectura te da esa sensación de quién eres tú en el mundo, para qué hemos venido aquí, la parte más subjetiva. Y esa es la que se suele olvidar. Y hay una que nunca responde la gente cuando les pregunto ¿para qué leen? Y es leer para los demás. Y leímos a nuestros hijos cuando son pequeños, y hay gente que va a cárceles a leer, a talleres, a hospitales, lee a los mayores que han perdido vista. La lectura, por tanto, tiene 100.000 posibilidades y deberíamos utilizarlas todas. Claro, creo que compartimos ese objetivo. En esa definición del hábito de la lectura, cuando pensamos, bueno, debemos de buscar las herramientas para fomentar hábitos saludables de lectura. Y creo que ese es el principal reto que tenemos. En nuestro país, y es una autocrítica, digamos que la literatura, ¿no?, le ha hecho daño al hábito de la lectura, porque si le literaturizó tanto, ¿no?, y se hizo un círculo tan selecto, era la gente que entendía lo que leía, que entonces, claro, como ya yo no pertenezco a ese círculo, pues no puedo entenderlo y ya le huyo de la lectura. ¿En qué momento tú sientes que como sociedad, qué podemos hacer? O sea, ¿dónde podemos comenzar? ¿En qué momento podemos comenzar a romper con ese patrón? Sí, justamente esta es la idea que me llevó a mí a querer escribir estos libros y a dar conferencias y talleres con jóvenes. Y es que siempre estamos pensando en aquellos que ya leen. Y estamos excluyendo y expulsando de la lectura a mucha población, una población muy grande. Yo he estado dando talleres en lugares donde he preguntado cuánta gente no leía, con jóvenes de 12 a 18 años, y el 80% levantaba la mano. Y han roto un libro. Claro. Entonces, ¿cómo podemos llegar? Esa es la pregunta. Pues no a través de la lectura. Siempre alrededor de otras estrategias. A través de la música. Sí. La música es poesía. Sí. La música es emoción. Y a partir de ahí, el cine. Y de ahí llegamos a una reflexión, a las preguntas. Y luego tenemos en el aula, le decía otro día a una profesora, que no, si no comprenden lo que leen, ¿cómo puedo yo trabajar la lectura? Claro. Y le pregunté, ¿y cuánto dialogas? ¿Cuánto dialogas en el aula? ¿Hay diálogos? Dice, no, pues si no hay oralidad, no puede haber escritura. No, es correcto. Y nosotros como sociedad, pues los índices de comprensión lectora son muy bajos, lamentablemente, y podemos encontrar niños que de 12 años con una comprensión lectora de 7, por ser optimistas. Entonces, el
el reto de romper no es solamente con el prejuicio social sobre la lectura, que podría ser aburrido, qué tal, sino también qué libros, ¿no? ¿Qué llevarle a ese niño para que pueda no sentirse incapaz? Porque, por ejemplo, si ponemos en par a 2 niños de 12 años, lo que está leyendo uno que tiene la comprensión lectora más avanzada no es lo que puede leer el otro. Entonces, con los niños especialmente, no solamente tenemos el pendiente de trabajar en la creación del lector, sino también sobre fomentar y profundizar su capacidad de interpretación. Sí, a veces solemos darle mucha importancia a la comprensión lectora. Le damos una importancia muy relevante. Cuando uno accede a una lengua que no conoce, al principio lee algo y dice, pero si no conozco nada, empieza a buscar y buscar. Es igual que cuando uno empieza a hacer ejercicio. Los músculos no están entrenados y el primer día no puede ponerse a correr una maratón. Claro. Pero va buscando unas palabras, lee una página. ¿Cómo se llama tú? Sí, una página a la vez. Una página a la vez. Y si no comprendes alguna palabra, la buscas. Correcto. ¿Cuántas personas tienen en su aplicación en el móvil un diccionario? Claro, ahora tenemos muchas más facilidades para la comprensión, si nos fijamos. Claro. ¿Qué es lo que hace falta? No tanto centrarnos en la comprensión, que es un poco el discurso general, sino centrarnos en la motivación. Correcto. Cuando alguien quiere encontrar algo, supera todas las barreras. Claro. Y me alegra que mencionaras el celular como dispositivo, que será mi próxima pregunta, la tecnología y la lectura. Se ha castigado mucho el dispositivo y, claro, los lectores tradicionales somos apasionados por el libro físico, pero igual el libro ya está en todas partes. Entonces, ¿qué debemos hacer de cara a ese libro físico versus el libro digital, versus el audiolibro y las tantísimas otras presentaciones que podemos encontrar? Bueno, los estudios que tenemos y que yo he consultado, siempre hay más preferencia por el libro físico que por el libro digital entre los lectores. Sí. O sea, eso permanece así. Esto es porque la forma en cómo nos comportamos, cómo reflexionamos y la parte táctil, la parte de reflexión y cognitiva con el libro en papel es diferente. Así que yo no le daría tanta importancia si un formato o el otro. Es decir, que ha quedado ya demostrado que el libro en papel gusta más y el que le guste el libro digital, pues también lo tiene ahí. O sea, en ese aspecto no hay ningún problema. Sí, siempre he pensado que el distanciar, digamos, a esta generación, que por supuesto tiene una mayor tendencia a las distracciones con los juegos y todos los demás, ¿no? En ambiente en el que están envueltos, el fomento de la lectura digital también los involucra. O el atractivo de la lectura desde otro lugar, como desde los mismos videojuegos, que entramos el otro día en un debate con unos amigos que me decían que no puede ser. Y yo, bueno, es que resulta que los videojuegos que mi hijo juega, pues son libros. Entonces ya, él lo pasó el primer nivel y luego terminamos comprando 3 o 4 tomos de libros que él ha leído con mayor énfasis, con mayor profundidad de la que pudo haber visto en el juego. Entonces el juego al final fue un anzuelo. Sí, o sea, estamos en un mundo que está hiperconectado y es hipermedia. Bueno, es decir, que podemos tener videojuegos, podemos tener juegos en el ordenador, podemos ver una película, todo está relacionado. Y también está el libro. Entonces, no debemos rechazar todo eso, sino a partir de ahí llegar a un objetivo, a esa motivación de la que hablo. Y a ver, si lo que buscas es entretenimiento, tienes una opción muy grande. Bueno, pues tienes todo esto. Si lo que buscas es socializar, tienes esto. Vale, con el libro también tienes entretenimiento, tienes socialización, pero tienes algo más que no te va a dar lo demás. Ahí es donde hay que ir. ¿Qué es lo que aporta el libro? Porque si estamos compitiendo en aquellas cosas donde hay lugares comunes, no. Entonces, la esencia de la reflexión, del pensamiento más profundo, no es lo mismo ver un beso en una película que leer las emociones que sienten los personajes y analizarlo hasta que llegas a eso. La emoción es diferente. Diferente. Bueno, yo me quedo con la emoción y la emoción de leer, que lo confieso que el libro me conquistó y luego que me vi la primera parte que está en la página de la editorial dije, lo necesito. Porque justamente la primera parte que hablaba de esto, ¿no? Sobre el amor, que una cosa es leerlo y otra cosa es solamente verlo. Y como creo que citas el libro de Madame... Sí, el amante de Lady Chatterley. De Lady Chatterley. Sí, que dice, bueno, si al final el primer beso viene a suceder en la página 17, ya te has leído todo aquello para esa construcción que hay detrás de la emoción. Eso es, sí. ¿Cómo funciona esto de las emociones en la lectura? Claro, lo que yo les explico a los jóvenes es qué es una emoción intensa y qué es una emoción profunda. Claro, si nosotros estamos pasando una dificultad
y alguien nos dice, venga, ánimo, o nos pone una canción, pues podemos superar esa dificultad. Pero si volvemos durante la pandemia, recordamos que poníamos música continuamente, necesitamos esa música continua. Pero también durante la pandemia, mucha gente se refugió en la lectura. Claro. Y no necesitó música todos los días. Sí. Porque la música te da una emoción intensa, pero no es tan profunda. Sí. La lectura te da una emoción profunda. Y esa emoción profunda permanece para siempre. Así es. ¿Qué hacer con los jóvenes para motivarlos, para desarrollar esos hábitos, esos papás que me van a buscar y me van a preguntar, ¿y qué te dijo? ¿Qué es lo que voy a hacer con estos muchachos? Pues la responsabilidad de cómo son los jóvenes no es de ellos, es de los adultos. ¿Eh? Si vemos a un niño desde pequeño que para estar entretenido ya le damos un móvil, estamos educando de una manera determinada. Claro. Si los ponemos continuamente a la importancia de estar retratado, pues estamos fomentando un tipo de sociedad. Si no leen o no les gusta leer, es porque estamos alimentando una industria del entretenimiento que es una industria que se nutre económicamente. Claro. Yo estoy mirando hacia la importancia de ellos como personas. Y cuando les hablo a ellos, les hablo a ti, ¿qué te importa? ¿Tú quieres ser manipulado por otros? Hay que enseñarles a dudar y a dudar de nosotros mismos. Sí. ¿Vale? Si eso es enseñar, pues eso es lo que tenemos que hacer los jóvenes, que duden de todo, que aprendan a tener pensamiento crítico, que quieran ser ellos mismos, que busquen un papel, que vean que comprometerse con la sociedad les hará felices y tienen que perder ese miedo. Pero para superar ese miedo tienen que tener certezas y tienen que tener asideros y se los debemos proporcionar. Claro, hermoso, me encanta. Me confieso fan. Luego viene la otra pata, ¿no? De la escuela. Sí. Y en ese momento la escuela se convierte en refugio, pero a la vez se convierte en espacio de formación. A veces queremos que los niños sean mejores que en la escuela que en la casa, ¿no? Que lo que se han formado en la casa. Pero el hábito de la lectura, esa lectura crítica, ese análisis compartido, ese debate, esa dramatización, todas esas cosas que se pueden dar, sí encuentran espacio en la escuela. Sí. ¿Cómo ves el rol de la escuela en el proceso? Yo quiero lanzar, como hago siempre, mi agradecimiento a todos los docentes. Es la profesión más importante de esta sociedad. Sí. Y no se lo reconocemos lo suficiente. Y desde ese agradecimiento, también un reconocimiento y una exigencia a su mayor formación. Desde la confianza que le tiene que dar toda la sociedad. Que se formen porque tienen a nuestros hijos muchas horas al día y tienen que formarlos. Pero la responsabilidad no es solo de ellos, es de toda la sociedad. Y muchas veces cuando están haciendo bien su trabajo, se lo reprochamos. Sí. Claro. Entonces, generar pensamiento crítico en un aula, generar un debate, es muy complicado y cada vez más complicado. Hay que ayudarles y hay que apoyarles a que generen ese pensamiento crítico y esa diversidad de opiniones dentro de nuestros hijos. Porque claro, cuando llegue nuestro hijo con un pensamiento que es diferente al nuestro y dice, ¿y quién te lo ha enseñado? Lo hemos hablado en la escuela. Claro. ¿Cómo reacciona el padre o la madre? Claro. Voy a volver a la escuela, pero está ideologizando. No, simplemente estoy haciendo que piense. Claro. Que busque discernir. Eso es. ¿Cuáles tú crees que han sido las estrategias que tú, o ejemplos, programas que en lo que tú hayas trabajado o hayas impulsado, que tienen el mayor nivel de éxito con los jóvenes especialmente? Hay muchas estrategias con nivel de éxito. A mí, mi preferida es esta asociación, que cito en el libro de Para qué leer, que es una asociación que lleva a los alumnos a leer a hospitales. Hermoso. Porque ahí estamos construyendo mucho. Sí. O sea, estamos viendo que la lectura es una lectura para los otros. ¿Qué mayor motivación puede haber que leer a unos niños que no pueden leer, que necesitan emoción, que necesitan imaginación, que necesitan fantasía, que necesitan ilusión? ¿Qué mayor emoción que poderle leer a un centro de mayores? ¿Cómo estamos uniendo generaciones? Sí. ¿Cómo estamos haciendo que esas personas no estén solos? Esa solidaridad social a través de la lectura, para mí es la estrategia que mejor puede funcionar. ¿Deben los escritores involucrarse en el fomento de la lectura? Por supuesto. Por supuesto. Aquí estamos trabajando, ¿no? Es un proceso en camino. Justamente me pidieron colaborar con un espacio
y comentar sobre eso, sobre herramientas, formas en las que los escritores puedan acercarse a sus lectores, porque, claro, un libro si no es leído no es libro, ¿no? Es solamente un grupo de papel y palabras, pero al final, ¿cómo lo ves? Sí, lo que suele suceder es que los escritores hablan de su libro. Claro, o sea, yo entiendo que un escritor que va a hablar de fomento de lectura, la parte más importante es cuál ha sido cómo él se construye, cómo puede construirse un escritor y qué le aporta. Sí. Si la labor de yo cuento mi historia, creo que mi historia cuenta algo y me ha venido. O sea, el proceso ese fantástico en el que de repente una persona con sus experiencias, sus conocimientos, sus lecturas, eso nutre algo diferente. Sí. Entonces, esto es importante porque ahora estamos viendo lo que hace la inteligencia artificial. Claro. Entonces, yo digo que la inteligencia artificial está fantástico porque va a descartar los buenos escritores de los malos escritores. Sí, clarísimamente. Y nos volverá más exigentes. Claro. Como lectores, claro. Entonces, eso es lo que tiene que transmitir un escritor. ¿Por qué yo escribo? ¿Y cómo es el proceso de escribir? Para contagiarles a otros la necesidad de tener experiencias, leer, formarse y la capacidad de contar. Esa fantástica capacidad de contar y de elocuencia que hace sentirte bien a ti y a los demás. Si te pidiera, ya casi que de mensaje final para concluir, un mensaje para los padres, ¿no? A esos padres que ya hemos criado, ya tenemos adolescentes en la casa, pero sabemos que ahora es que queremos que lean, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo les diría que lo más importante que una persona puede tener con su ambiente es que el diálogo exista y permanezca. Es un diálogo donde se comparten nuestras reflexiones, nuestro sentido de vida, nuestras emociones. Eso debe permanecer, porque cuando se rompe esto, se convierte en una relación superficial y no en una relación profunda. Que así sea. Bueno, bienvenido a Dominicana. Gracias por acompañarme en Una Página a la Vez y gracias por tu tiempo. Nada, gracias a vosotros. Gracias a Funglode por el espacio y por la oportunidad. Recuerden que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la mañana a través de RFI Santo Domingo. Sigan en sintonía y hasta la próxima.